constante en la oración. Amén. La palabra del Señor dice que constante, sufrido, gozoso en la esperanza, ¿cierto? Gozoso, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Tenemos que orar constantemente, siempre orando, orando, orando. La palabra del Señor me dice que tenemos que orar siempre. Una de las cosas que hay Jeremías dice, ¿cierto? Jeremías fue un profeta que oraba constantemente. Siempre estuvo en la brecha. Nosotros vemos la oración, respuesta de Dios. Una de las cosas que siempre me gusta darle un consejo es que la gente ore. Ore. ¿Qué significa oración? Oración significa petición, ruego, súplica, orar, pedir, rogar. Hay tantas cosas que dice en la oración. La oración es la fuerza de nosotros, es la llave, como dice. Siempre, a lo mejor en esta casita, debajo de esta casita estamos aquí, nosotros compartiendo una palabra, pero va a ser de tremenda bendición en la palabra compartir. Amén. Una de las cosas que le dijo Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, porque habían dejado de orar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El pueblo de Dios, hermano, había dejado de orar. ¿Por qué dejaron de orar? Porque ellos le dijeron, el Señor le dijo, Jeremías levantó para que volvieran a Dios y Él iba a perdonar. Siempre levantó. Pero levantaron a 12 jueces en el tiempo que salieron ellos, que cuando dejaron a Dios, Dios siempre levantaba. Cuando clamaban, cuando clamaron en Egipto, Dios envió, porque estaba sufriendo el pueblo, estaba en Egipto, cuando entraron en Egipto. Y el Señor clamaron y mandó Dios 12 plagas. Y ahí la respuesta vino de Dios. Y cuando entraron en la tierra prometida, dejaron de clamar y le levantó jueces. Pero dejaron de orar ellos, dejaron de clamar a Dios, dejaron de rogar a Dios. Y vino 12 jueces, le levantaban. Pero cuando morían los jueces, volvían ellos a hacer lo malo. Entonces Dios tenía que bendecir al pueblo en medio de la oración. ¿Sabe que cuando no hay oración, se queda completamente en la casa? Hay fracaso sin oración de los creyentes. Cuando no hay oración, por eso dice que constante la oración. Por eso dice en San Lucas 18, y tenemos que orar siempre, la necesidad de orar siempre, constante en la oración. Y la palabra del Señor me dice constante en la oración, siempre orar, orar siempre, orar sin cesar. Por eso la Biblia dice que orar sin cesar, orar, rogar, peticiones. Por eso dice que de mañana me presentaré. David se presentaba de mañana. Oirá mi voz, Señor, atiende a mi clamor. Levantaré oraciones. Siempre es bueno levantarse, mi hermano. En esta hora yo quiero ruego, súplica, orar, peticiones. Todo eso, orar. Sabe que viene la respuesta. Nosotros hemos visto la respuesta. Tremendo. Cuando comenzamos a orar. Y cuando comienza uno a ayunar y a orar. Dice que Marcos 9:29 dice que este género en nada puede salir, sino con ayuno y oración. Ese género no salían. Los demonios no salían. Demonios no salían. Las enfermedades no salían. Pero a veces hay que orar y ayunar para que salga, para que veamos respuesta del Señor Todopoderoso. Israel tampoco podían ver respuesta, se quedaban estancados, y nosotros vamos a ver, siempre va a haber respuesta de Dios. Nosotros estuvimos ayunando, orando, obligados en el hogar, pero vimos la respuesta de Dios. Dios nos dejará con respuesta. Entonces, si no hay respuesta, voy a meterme a orar y a ayunar hasta que vea la respuesta de Dios. Y así se ven en esta casa. A lo mejor estamos un par de hermanos haciendo este pequeño estudio, pero la oración es tan grande, tan poderoso, mi hermano. Por eso no dejemos de orar. Por eso dijo Jeremías, es un profeta llorón, como le decía. Jeremías oraba y oraba. Por eso dijo en Jeremías, está hablando, este pueblo me ha dejado fuente de agua viva y cavaron para mí cisterna rota. Este pueblo me dejó, dijo el Señor, cavaron para sí cisterna rota que no retienen agua. Entonces estaban dejando, y después dice que volveo a mí, y siempre, Señor, vuélvanse a mí.
Por eso en el patio de la cárcel, Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel y vino la voz de Dios y le dijo: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando clamamos a Dios, Dios nos enseña cosas ocultas que tú no conoces, que yo no conozco. Cosas grandes tiene para nosotros el Señor en medio de la oración. Esto es lo para que oran. Por eso la gente dice: no, es que yo no quiero, no necesito a Dios. Los ateos de repente se dan envueltos en muchas situaciones y ahí piden oraciones. Y por eso la gente se convierte en gente. Pero que nosotros vinimos también porque la oración lo alcanzó a nosotros. Y si orásemos, iba a ocurrir muchas cosas en nosotros. Si estamos atribulados, dice la palabra del Señor, dice que gozoso dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación. Pero nosotros dice que constante en la oración, constante, hay que estar orando, hay que estar clamando a Dios. Y ese Jeremías en el patio de la cárcel clamó y Jeremías murió para nosotros ahora. Clama a mí, lo dice Dios, y que yo te responderé y yo te restauraré. Si Jeremías oraba y profetizó que este pueblo, por no orar, por dejar a su Dios, 70 años de cautiverio lo van a llevar amarrado con lazos, con cadenas y grilletes, lo van a llevar a otra nación y allá van a saber lo que van a pasar. Y allá clamaban, entonces hacían cánticos, se acordaban de que donde los sacaron del cautiverio, lloraban en un arroyo, allá cantábamos canciones, la doncella desesperada, y cantábamos como cantábamos antes, decían ellos, se recordaban como cantaban, pero ahora por dejar a Dios, y cuando clamaban a Dios, Dios lo volvía a traer. Por eso Jeremías le dijo: levántate, vete a la casa del alfarero. ¿Y qué es lo que pasó? Que Dios ya estaba cansado del holocausto, se volvía a echar a perder la vasija. Entonces ya el holocausto ya no le hacían nada más. El holocausto, el sacrificio de macho cabrío, nada servía. Pero entonces vino el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, a morir por nosotros en el delitos y pecados y comprarnos de nuevo. Envió a su